Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una calurosa tarde de verano, Jonathan, un millonario exigente e impaciente, se encuentra varado a un lado de una calle elegante de la ciudad. Su coche de lujo se niega a arrancar, y cada minuto de retraso parece costarle caro. Angustiado, ve pasar a una mujer con una sonrisa tranquila y segura. Se acerca, con su sencillo bolso colgado al hombro y las manos cubiertas de aceite y polvo. Es Claire, una mecánica de primera. Sin hacer preguntas, abre el capó, inspecciona el motor y se pone a trabajar. Sus movimientos son rápidos y precisos, y cada gesto demuestra una maestría excepcional. Jonathan, acostumbrado a que todo le sirvieran en bandeja de plata, observaba en silencio, impresionado a pesar suyo. Unos minutos después, el coche volvía a funcionar a la perfección. Respiró aliviado y le ofreció un billete como agradecimiento, pero ella lo rechazó cortésmente. Entonces su mirada se posó en su mano, un anillo brillante, adornado con un diamante que reconoció al instante. Su corazón se detuvo por un instante. Esta mujer, tan modesta y concentrada en su tarea, no era otra que la heredera de una de las mayores fortunas de la ciudad, y la prima que había creído inalcanzable durante años. La sorpresa es total. Jonathan, el millonario acostumbrado a juzgar por las apariencias, se da cuenta de que la verdadera riqueza y el auténtico talento pueden esconderse donde menos se los espera. Claire sonríe, como si supiera exactamente el efecto que acaba de causar, y desaparece entre la multitud, dejando a Jonathan atónito y pensativo, con una lección de humildad para reflexionar. El sol de la tarde caía a plomo sobre la avenida bordeada de palmeras. Jonathan, un millonario con prisa, pasaba en su reluciente coche de lujo. Tenía la agenda apretada, y cada minuto perdido le salía caro. Le esperaba una reunión crucial con inversores, y un retraso podía arruinar millones de dólares en segundos. De repente, un chirrido surgió de debajo del capó. El motor tosió débilmente, dio un último jadeo y luego se apagó por completo. Jonathan, presa del pánico, giró la llave una y otra vez. Nada. El silencio metálico del coche parecía burlarse de él. Ahora no, murmuró, su estrés aumentando, mientras su respiración se volvía rápida y entrecortada. Salió del coche con la frente perlada de sudor. Sus dedos se deslizaron por el capó caliente, delatando su irritación. Otros vehículos pasaban a toda velocidad, indiferentes, y una sensación de frustración y vulnerabilidad lo invadió. Estaba acostumbrado a que todo estuviera bajo control, pero ahora, nada funcionaba. Mientras se inclinaba sobre el motor, inspeccionando los cables y componentes con una mezcla de ira e impaciencia, divisó una figura femenina a lo lejos. Una mujer caminaba tranquilamente hacia él. A diferencia de los transeúntes apresurados, no parecía intimidada por el lujo de su coche ni por su expresión de tensión. Sus manos tenían restos de grasa y polvo, y su mirada era concentrada y segura. Jonathan, todavía paralizado frente al motor, no supo qué pensar al instante. ¿Un simple transeúnte? ¿Un mecánico local? No tenía ni idea de que este encuentro cambiaría el curso de su día, y quizás incluso su visión de la riqueza y las apariencias. Mientras Jonathan daba vueltas nerviosamente alrededor de su coche, inspeccionando el motor y suspirando frustrado, la mujer se acercó con paso tranquilo y seguro. Vestía ropa sencilla, vaqueros ligeramente manchados de aceite y una camiseta desgastada, pero su porte desprendía una sorprendente seguridad. «Hola», dijo con voz clara y tranquila, asintiendo levemente con la cabeza. «¿Puedo echar un vistazo?» Jonathan la miró fijamente, sin palabras. ¿Cómo se atrevía a hablarle así a un hombre como él, acostumbrado a que todos se inclinaran ante su estatus? Una mezcla de escepticismo y curiosidad lo abrumaba. Sí, yo, supongo», tartamudeó, vacilando. La mujer sonrió levemente y se agachó frente al motor. Sus manos, ya cubiertas de grasa, alcanzaron el capó con una facilidad que Jonathan jamás había visto. Cada movimiento era preciso y metódico, y la mujer parecía completamente indiferente al lujo de su coche y a su exigente dueña.
Jonathan permaneció inmóvil, observando sus movimientos con una fascinación mezclada con incredulidad. La mujer aún no había mencionado ninguna técnica ni problema específico, pero comprendió de inmediato que sabía exactamente lo que hacía. «Pareces experimentado», dijo finalmente, sin poder ocultar su asombro. «Se podría decir que sí», respondió simplemente, sin levantar la vista del motor. En ese momento, Jonathan comenzó a comprender que estaba a punto de vivir un encuentro inesperado. Acababa de conocer a alguien cuyo talento y determinación superaban todo lo que había imaginado, y que, a primera vista, parecía totalmente indiferente a su estatus o riqueza. Claire abrió el capó y puso las manos sobre el motor como si se lo supiera todo de memoria. Jonathan, con los brazos cruzados, la observaba con una mezcla de escepticismo y admiración creciente. Nunca había visto a nadie trabajar con tanta seguridad y precisión. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó un poco nervioso. Primero tenemos que revisar la batería y las conexiones, respondió con calma, sin levantar la vista. Con unos movimientos rápidos, desconectó cables, ajustó contactos y examinó fusibles. Sus manos eran hábiles, seguras, cada movimiento medido. Jonathan se dio cuenta de que no podía hacer nada para ayudarla, solo sabía firmar cheques. «Impresionante», murmuró, casi para sí mismo. Claire finalmente levantó la vista y lo miró a los ojos. Una sonrisa discreta pero segura se dibujó en sus labios. «Gracias, pero no es nada. Solo es un poco de técnica y mucha concentración». Jonathan, acostumbrado a que el mundo se inclinara ante su dinero, sintió por primera vez esa extraña mezcla de humildad y fascinación. Esta mujer, de apariencia sencilla, acababa de demostrarle que poseía una habilidad que él jamás habría podido comprar. Mientras trabajaba, Jonathan notó su forma de tomar decisiones rápidas pero deliberadas, como si cada gesto se hubiera repetido cientos de veces en el pasado. Y comprendió, con un ligero escalofrío, que acababa de conocer a alguien excepcional, alguien cuyo talento no dependía de la riqueza ni del estatus social. Claire seguía examinando el motor con una concentración casi hipnótica. Cada movimiento de sus manos era fluido, preciso, como coreografiado. Jonathan la observaba fascinado, incapaz de apartar la mirada. Estaba acostumbrado a dar órdenes y conseguir lo que quería al instante, pero con ella, no tenía control. «¿Realmente haces este tipo de cosas todo el tiempo, no?», preguntó, tratando de ocultar su sorpresa. «Digamos que tengo algunos años de experiencia», respondió ella, sin arrogancia. Jonathan sintió una mezcla de admiración e incredulidad. Esta mujer aparentemente común y corriente dominaba un motor complejo con una facilidad desconcertante. Probaba aquí, ajustaba allá, comprobaba conexiones y niveles con una precisión casi militar. Entonces, se oyó un pequeño clic. Claire presionó un botón, giró la llave una vez más y el coche vibró levemente, como si volviera a la vida. Jonathan contuvo la respiración. «Es perfecto», murmuró. Se dio cuenta de que no era solo el coche lo que ella arreglaba. Era su percepción de las personas, la riqueza y la competencia lo que poco a poco se iba corrigiendo. La mujer que tenía delante no necesitaba ni reconocimiento ni dinero para brillar. Lo único que importaba era su talento y determinación. Jonathan se dio cuenta de que acababa de conocer a alguien que podía superarlo, no en estatus ni dinero, sino en experiencia y confianza. Y esta revelación, aunque sorprendente, empezó a quebrantar su orgullo. Después de unos cuantos ajustes cuidadosos, Claire retrocedió un poco, colocó sus manos en el borde de la capucha y simplemente dijo: «Pruébalo ahora». Jonathan, con el corazón latiéndole con fuerza, giró la llave. Esta vez, el motor ronroneó a la perfección, potente y suave, como si el coche nunca hubiera tenido un problema. Respiró hondo, con una mezcla de alivio y admiración recorriéndolo. «Increíble», susurró. «No sé cómo lo haces». Sin pensarlo, le entregó una nota de agradecimiento, pero Claire negó suavemente con la cabeza. «No, gracias». «No es necesario», dijo con calma, con la mirada fija en el coche.
Jonathan se quedó paralizado, sorprendido por su modestia. En su mundo, todo tenía un precio, pero ella acababa de demostrarle que había cosas, talentos, habilidades, que no se podían vender. Entonces su mirada se posó en su mano. Allí, en el dedo de Claire, brillaba un anillo, un diamante deslumbrante que inmediatamente le llamó la atención. Jonathan se detuvo en seco. Este no era un anillo cualquiera. Lo sabía. Su corazón se aceleró. Todo su mundo se había trastocado, la mujer modesta y talentosa que acababa de salvar su coche no era a quien esperaba conocer. Tenía un secreto, un estatus, una identidad que jamás había imaginado. Jonathan parpadeó, incapaz de apartar la mirada del brillante anillo en el dedo de Claire. No era un simple adorno, el diamante y el engaste eran de una rareza y un valor que solo un conocedor podría reconocer. Su mente daba vueltas. ¿Cómo era posible? Esta mujer, de apariencia tan modesta y tan concentrada en el motor, lucía una joya que delataba una herencia prestigiosa, una riqueza con la que Jonathan jamás se había atrevido a soñar. «Este anillo», murmuró, con la voz temblorosa de asombro. Claire, consciente de que él se había dado cuenta, esbozó una sonrisa enigmática. No dijo nada, dejando que Jonathan adivinara lo que siempre había ignorado. La imagen que tenía de ella, una simple mecánica, humilde y discreta, acababa de hacerse añicos. Jonathan sintió una mezcla de sorpresa, curiosidad y admiración. Todo su juicio sobre las apariencias se desmoronó en una fracción de segundo. Esta mujer era mucho más de lo que parecía, era poderosa, independiente e increíblemente capaz. Por primera vez en su vida, Jonathan comprendió que había subestimado a alguien. Y ese alguien le estaba demostrando, sin palabras, que la verdadera riqueza no se medía solo en dinero o estatus, sino en talento, confianza y presencia. El corazón de Jonathan latía con fuerza. Miró a Claire, incapaz de apartar la mirada del brillante anillo que adornaba su dedo. Y de repente, la verdad lo golpeó como un rayo, esta mujer no era una transeúnte común, ni una simple mecánica. Era la heredera de una de las mayores fortunas de la ciudad, una mujer que Jonathan había creído inalcanzable durante años. La conmoción lo paralizó. Todas sus certezas sobre las apariencias y el estatus social se desmoronaron al instante. La mujer que había visto humilde y sencilla acababa de salvar su auto y llevaba un símbolo de poder y riqueza que conocía bien. Tú eres. Comenzó, incapaz de terminar la frase. Claire, siempre tranquila, esbozó una leve sonrisa, una mezcla de desafío y dulzura. No confirmó ni negó, pero sus ojos brillantes lo decían todo. Jonathan comprendió que acababa de conocer a alguien excepcional, alguien que tenía control total sobre su vida y su destino, sin necesidad de demostrárselo jamás. Por primera vez, sintió una humildad que nunca había conocido. Todo lo que creía saber sobre la riqueza, el poder y la competencia cambió en un instante. Esta mujer, de pie ante él, acababa de redefinir lo que realmente significaba ser impresionante. Jonathan se quedó paralizado, incapaz de moverse ni hablar. La mujer que tenía delante, tan modesta y centrada momentos antes, ahora irradiaba un aura de poder y confianza que lo dejó atónito. Cada gesto que hacía en el motor, cada palabra que pronunciaba con calma y seguridad, adquirió de repente una dimensión completamente diferente. Se dio cuenta de que había juzgado su apariencia y su atuendo, sus gestos sencillos, como si estos definieran su valor. Y, sin embargo, esta mujer acababa de demostrar que podía dominar no solo un complejo motor, sino también la percepción de los demás, con una discreción y una elegancia desconcertantes. La sorpresa de la revelación lo dejó sin aliento. Se dio cuenta de que acababa de conocer a alguien que lo poseía todo, inteligencia, talento, independencia, y ahora sabía que ella también poseía una inmensa fortuna heredada. Jonathan sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Cómo pude estar tan equivocado?, murmuró para sí mismo. Claire esbozó una sonrisa sutil, casi pícara, consciente del efecto que acababa de causar. Sin decir palabra, se echó el bolso al hombro y dio un paso hacia la salida, dejando a Jonathan solo, boquiabierto, en medio de la calle.
Entonces comprendió que el verdadero poder no se demostraba solo con el estatus o el dinero, sino con el autocontrol, el talento y la capacidad de sorprender a los demás cuando menos lo esperan. Claire se enderezó, recogió su bolso y retrocedió unos pasos. Antes de alejarse, se dio la vuelta por última vez. Su mirada se cruzó con la de Jonathan, y una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. No era una sonrisa burlona ni arrogante, estaba llena de confianza y misterio, como si supiera exactamente el efecto que acababa de causarle. Jonathan permaneció paralizado, incapaz de moverse ni hablar. La observó alejarse, cada paso ligero y decidido reforzaba la impresión de que este encuentro había cambiado algo en él. Nunca había conocido a nadie que combinara competencia, humildad y poder de esa manera. De repente, la carretera a su alrededor parecía silenciosa. El motor de su coche seguía ronroneando a la perfección, pero todo su mundo había cambiado. Jonathan comprendió que acababa de presenciar una lección excepcional. La verdadera grandeza no se mide por la riqueza ni el estatus, sino por cómo una persona transmite su talento e identidad, sin buscar jamás impresionar innecesariamente. La sonrisa de Claire quedó grabada en su mente, un poderoso recordatorio de que el mundo todavía guarda sorpresas, a menudo donde menos las esperas. Jonathan permaneció inmóvil, con la mirada fija en el lugar donde Claire había desaparecido entre la multitud. El coche ronroneaba perfectamente tras él, pero su mente estaba en otra parte. Todo lo que creía saber sobre poder, riqueza y apariencias había sido puesto en duda en cuestión de minutos. Pensó en el anillo, en sus movimientos precisos, en su serenidad inquebrantable. Esta mujer, a quien había juzgado por su apariencia, acababa de demostrarle que la verdadera grandeza reside en el talento, el autocontrol y una confianza serena. Todo lo que había considerado impresionante, dinero, estatus, lujo, de repente le pareció insignificante comparado con lo que acababa de presenciar. Un nuevo sentimiento lo invadió, la humildad. Comprendió que no solo había conocido a un mecánico, ni siquiera a una mujer rica, sino a alguien capaz de redefinir el verdadero significado de impresionar a los demás. Jonathan respiró profundamente y murmuró para sí mismo. A veces, la verdadera riqueza se esconde donde menos la esperas. Y al subirse a su coche, listo para volver a la carretera, supo que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Su encuentro con Claire quedaría grabado en su memoria como un poderoso recordatorio: nunca juzgues a nadie por las apariencias, porque el verdadero poder a menudo se revela en la sencillez y el talento.